Bueno, la primera apreciación, que yo no es que lo hago a propósito de ir a las provincias donde hay conflicto docente, ¿no? Pero como sociedad tenemos que entender que de una vez por todas que los chicos estén en las aulas es lo primero. Por eso con muchos diputados hemos presentado un proyecto para declarar a la educación como servicio estratégico esencial. Los chicos tienen que estar en las aulas todo el año y después los adultos discutir, protestar los gremios si quieren con formas alternativas de protesta y los gobiernos dejar de ser cómplices de algunos gremios como CETERA, ¿sí?, en entregarles cargos que no hacen que la escuela sea mejor, pero le dan más afiliados y eso incrementa la masa salarial, dejar de ser cómplices en tratar de coconducir con un gremio la educación. La educación la conduce el Estado, porque el Estado nos representa a todos, ¿sí? Toma en cuenta, por supuesto, a los docentes, toma en cuenta a las familias, pero el eje central tienen que ser los chicos. Si no hay una política educativa que contemple que el eje sea el aprendizaje de los chicos, no la hay. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? Entre el gobierno de Santa Fe, que es inoperante, que no ha hecho una buena oferta salarial, ¿sí?, y que encima está ofreciendo horas cátedra, que eso es más o menos lo mismo, porque lo está ofreciendo por abajo, ¿sí?, y otro tipo de acuerdos. En un paro, y otra vez los chicos afuera del aula. Desde 1983, desde la democracia recuperada hasta hoy, en Argentina ha habido 1.103 días de paro docente. Eso es el equivalente a 6 años y medio y un poquito más sin clases. En la era del conocimiento. Fíjense ustedes cuando caminamos por las calles de Rosario, fíjense ustedes en el Gran Rosario. Bueno, todo eso en el mediano y largo plazo lo cambiamos volviendo a tener un sistema educativo adaptado al siglo XXI, pero tan potente como lo tuvimos. Un sistema educativo que dé oportunidades, que enseñe a los chicos a pensar con criterio propio y no los adoctrine, que les dé las herramientas que les hace falta y que les enseñe los oficios del siglo XXI. Así como están las cosas, no lo vamos a hacer. Bueno, pero venimos también, como usted decía, de más de 2 años que los chicos estuvieron encerrados, tuvimos problemas de adaptación, problemas a la hora de interpretar un texto, las pruebas no fueron los resultados esperados. ¿Se puede decir que hoy por hoy educativamente es un fracaso la Argentina? Yo creo que lo que nosotros tenemos que dejar como sociedad es la hipocresía. Para que se den una idea, en Argentina hoy estamos hablando de alfabetizar a los que están escolarizados. El término alfabetización siempre se usa para aquellas personas que están por afuera del sistema educativo, que no han tenido la oportunidad de ingresar al sistema educativo. Hoy tenemos que alfabetizar a chicos de 4º, 5º, 6º grado que no saben leer y escribir, por supuesto mucho menos interpretar un texto, no saben sumar o no saben restar, ¿no? Entonces, si a eso, donde veníamos mal, le agregamos la insólita, la inédita, la inexplicable medida de haber cerrado el sistema educativo 2 años. 2 años. El único país en el mundo que hizo lo mismo que Argentina fue Uganda, un país del centro de África. Durante 2 años los docentes siguieron dando clases de manera online, no dejaron las escuelas, no es que los chicos y las chicas se quedaron sin educación. A ver, la virtualidad ayudó, ¿sí? Pero en primer lugar dejó 1,5 millones de chicos completamente desconectados del sistema educativo. El cargo que yo hice no se lo hago a los docentes, se lo hago al gobierno, ¿sí? Los docentes hicieron lo que pudieron, porque algunos lo hicieron, como dice usted, en forma virtual, otros llegaban hasta las tranqueras de los campos para dejar un papel con tarea o con explicaciones. No estamos poniendo el eje en los docentes. Hay que dejar de usar, especialmente los gremios, a los docentes y los gobiernos como escudo humano. Nosotros tenemos buenos docentes, pero lo que sí tenemos es que poner en cuenta que fue ridículo haber dejado a los chicos sin clases presenciales, porque lo que sí demostró la pandemia es que todavía los docentes, el aula y la escuela servimos, ¿sí? Que no se puede evaluar a un chico online, que hay muchos conceptos que no se pueden y que los chicos no prestan atención online. Imagínese usted, por ejemplo, mi sobrina empezó exactamente en el 2020 primer grado. Mi sobrina pasó 3er año sin saber leer y escribir y recién ahora está aprendiendo. ¿Por qué?
Porque era imposible tener a una nena de 6 años enfrente de rectangulitos negros. Entonces, en muchas provincias, por ejemplo, Catamarca, el primer caso de COVID se registró en junio de ese año. Así que desde marzo tuvieron cerrado el sistema educativo. Lo que se debía haber hecho, y que este gobierno no tuvo ni las ganas ni la inteligencia, y además tenía el veto de Roberto Baradel para hacerlo, que para el gobierno es fundamental porque es parte del gobierno, era, si tenemos circulación de virus en Rosario, cerramos las escuelas en Rosario, no en Santa Fe, que a lo mejor no la hay. ¿Cuánto tiempo la cerramos? Lo suficiente hasta que pase la circulación. Pasan 10 días, abrimos las escuelas. Al mes vuelve a haber circulación, volvemos a cerrar. ¿Cuánto? 5 días, 6, después volvemos a abrir. Es lo que hicieron todos los países y todas las ciudades civilizadas del mundo, empezando por Uruguay, ¿no? ¿Qué opinión le merece en la provincia de Santa Fe el descuento a los docentes por los días de paro? Bueno, a ver, cuando un trabajador hace huelga tiene todo el derecho de hacerlo y eso está establecido en la Constitución Nacional. Ahora, el descuento a quien no trabaja un día porque hace huelga es un acto de justicia distributiva, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde, porque no es un acto de justicia pagarle al que trabajó y también pagarle al que no trabajó. Yo como ministro siempre desconté y lo que va a hacer el gobierno de Santa Fe con esta oferta está mal, devolver los días descontados. ¿Por qué? Porque entonces no hay más incentivos. No hay más incentivos para ir a trabajar, porque la verdad, si a mí me van a pagar lo mismo que el que se quedó en su casa, entonces ¿para qué voy a ir a trabajar? Es un error lo que está haciendo el gobierno santafesino. Yo jamás devolví un día de paro. Alejandro, lo llevo nuevamente a lo que fue un tema nacional, lo que fueron la toma de los colegios. ¿De quién es la culpa acá? ¿Quiénes son los que terminan incitando a hacer estas determinaciones? Bueno, en primer lugar enmarquemos que esto se da en un contexto donde más o menos en la misma semana hubo 3 fábricas de neumáticos bloqueadas, digamos, un sistema ilegal, que no está contemplado en ninguna ley, una organización terrorista autodenominada Mapuche atacó un puesto de gendarmería y lo quemó y la gendarmería fue obligada a replegarse. Acá, en la ruta 11, en Tacuarembí, ¿sí? Había piqueteros cortando ilegalmente una ruta, pero resulta que viene una hinchada de fútbol, unos barrabravas, que deciden asumir el rol del Estado y reprimen, ¿sí?, a los piqueteros, ¿no? Y escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires, que como es la ciudad de Buenos Aires, digamos, tiene una connotación, están los grandes medios nacionales, 11 escuelas tomadas. Casualmente, aquellas que tienen centros de estudiantes que responden ¿a quién? Al kirchnerismo y a CETERA, que es el brazo educativo del kirchnerismo. Pensar que en esos colegios como el Mariano Acosta o el Lengüita, que no son colegios donde van los chicos más vulnerables de la Argentina, el problema es el hambre, es banalizar el hambre en un país que tiene 9% de su población bajo la línea de indigencia, ¿sí? Lo que pasó fue que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estableció que para tener 12 días más de clase, las capacitaciones docentes van a ser los sábados, van a ser voluntarias y se les va a pagar el día a los docentes que acepten ir. Bueno, como CETERA no lo aceptó, pasó esto. Y en el fondo, ¿cuál es la pelea? En el fondo es el control del sistema educativo. ¿Por qué no hacen lo mismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Porque las viandas son mejores? ¿Porque la infraestructura está mejor? Les aseguro que no. No lo hacen porque ellos ya dominan el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, a través de todo el Ministerio de Educación que está tomado por CETERA. No lo hacen en la ciudad de Buenos Aires. El fondo de la cuestión es si las políticas públicas educativas las definen los estados, nacional y provinciales, o lo define un gremio. Esa es la verdadera pelea de fondo.